de los niños desde el vientre hasta los 11 años. Así que bienvenidos. Por favor, todos con sus Biblias y sus guías. Y vamos a empezar a trabajar los 3 propósitos de un maestro. Eso lo pueden encontrar en la página 97 de sus guías. 3 propósitos de un maestro. Y vamos a empezar haciendo una pregunta de reflexión. Vamos a pensar, como maestro cristiano, ¿cuál debe ser tu principal propósito? Hay una respuesta aquí. Dice, ganar a los niños para Cristo. Si no tienes esto en mente, te estás esforzando en vano. ¿De qué vale que llene las cabecitas de los niños con conocimiento de la historia sagrada si sus corazones están lejos de Dios? Debemos saber que en ocasiones los niños tienen conocimiento bíblico, mas no tienen una relación con Dios. Y el propósito que nosotros debemos alcanzar en la escuela dominical es ganar a los niños para el reino de Dios. Entonces vamos aquí a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 18. Quiero decirles que Mateo capítulo 18 es una herramienta bíblica súper poderosa para los niños. Un día en algún diplomado o en este diplomado también hicieron la pregunta, pero ¿cómo hacemos cuando en la misma iglesia están invalidando los derechos de los niños? Cuando los niños no son acogidos, cuando los niños son tenidos en menos. Entonces, este es Mateo 18. Cuando usted vea que alguien está invalidando los derechos espirituales, sociales, emocionales, psicológicos, espirituales de los niños, Mateo 18 hay que poner a leer a las personas para que las personas no digan es que usted lo dice como maestro. No, Jesús lo dijo, no lo digo yo. Estás de pronto o estamos cometiendo un error con los niños. Entonces vamos a permitirnos estudiar a profundidad Mateo 18. Resulta que Mateo 18 empieza con una pregunta. Parece que hicieron una reunión los discípulos, así como cuando uno se reúne entre amigos. Y dijeron, les surgió una pregunta y dijeron, vamos a preguntarle a Jesús esto que queremos saber, a ver qué él nos responde. Y la pregunta dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y yo me imagino que los discípulos estaban esperando otro tipo de respuesta, mas no la respuesta que Jesús le dio. Me imagino que los discípulos estaban esperando una respuesta como que no, el mayor en el reino de los cielos es el que más evangelice. Ustedes como discípulos tendrán un lugar especial en el reino de los cielos. El mayor en el reino de los cielos es el que hable con elocuencia la palabra, el que gane muchas almas. Pues no, miren, vamos a analizar la respuesta de Jesús y los invito que subrayen las palabras claves dentro de esta porción bíblica, así como están acá. Primero las vamos a subrayar o las vamos a encerrar y después las vamos a analizar. Me gustaría que ustedes subrayaran o encerraran la pregunta, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? En el versículo 2 podemos subrayar la frase llamando Jesús a un niño y la palabra medio. En el versículo número 3 podemos ponerle una rayita, sí, subrayarlo, que dice, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y por favor, encierren también estas dos palabras, volvéis
y hacéis. En el versículo número 4, así es que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Subraya esa frase. En el versículo 5, y cualquiera que reciba, es la frase, la palabra para encerrar o subrayar, en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Creo que podemos encerrar también el a mí me recibe. El versículo 6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, subrayen pequeños, por favor, pequeños, y que creen en mí. Pequeños que creen en mí. Y subrayen, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo de la mar. Y en el versículo, en el versículo 7 podemos subrayar, hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. Bueno, entonces vamos a empezar a meditar en esta porción bíblica. Esta narración empieza con una pregunta. Los discípulos querían saber quién era el mayor. Y vinieron a Jesús y lo primero que él hace, por eso les dije que subrayara, es llamando a Jesús a un niño. Vamos a imaginarnos este llamado de Jesús a un niño. Sería que Jesús le dijo a un niño que iba pasando, que estaba cerca de él, y lo llamó por su nombre o le dijo, hey, niñito, venga. No. ¿Cómo fue el llamado de Jesús? Número 1, yo me imagino que lo llamó por su nombre. Número 2, lo llamó con cariño. Y número 3, esto significa para mí que el ministerio de Jesús siempre estuvo rodeado de niños cerca a él. Estaban allí, estaba cerca de Jesús. Me imagino que Jesús cuando lo llamó sonrió. Y el niño, también me imagino mucho al niño como corriendo, ay, Jesús me está llamando, vamos a ver qué va a decir, me llamó a mí. No sabemos si es un niño o una niña, pero ahí lo llamó. Lo segundo es que el Señor Jesús le hace un llamado, pero le da una ubicación especial al niño y lo puso en medio de los discípulos y de él. Quiere decir que cuando el niño lo llama, nos está enseñando que cada niño tiene una identidad, que cada niño debe ser llamado. Pero también cuando lo pone en medio, Jesús nos está enseñando que cada niño tiene una ubicación dentro del reino, dentro de su propósito. Y poner al niño en el medio significa que los niños van a ser vistos por todos los que están alrededor. Cuando alguien está en el centro y es de un tamaño menor que los que lo rodean, todos lo pueden ver. Esto significa que los niños deben estar en el centro. Los discípulos siempre representarán a la iglesia y a los padres de familia que conforman la iglesia. Quiere decir que los niños deben estar en medio y en el centro de la iglesia y de Jesús, visto por todos. Que todos estén al tanto de lo que está pasando con los niños. Entonces, en este primer versículo, el Señor le da una identidad al niño y le da una posición o una ubicación. Después de esto,
responde la pregunta y les dice a los discípulos, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis, y por eso yo les dije, subrayen estas dos palabras, volvéis y hacéis, porque significan dos cosas diferentes. Jesús le está diciendo aquí a los discípulos, venga, ustedes quieren una posición especial en el reino de Dios, tienen que ser como niños, tienen que volverse. ¿Qué quiere decir? Volverse, mirar hacia atrás. ¿Cómo eran cuando eran niños? Ah, eran sinceros, amaban, peleaban y se contentaban rápido, eran amorosos, cariñosos. Deben mirar hacia atrás. ¿Cómo era el Pedro niño? ¿Cómo era el Juan niño? ¿Cómo era el Andrés niño? ¿Cómo eran cada uno de ellos siendo niños? Y cuando ellos retroceden, como con un espejo retrovisor, viendo lo que era, después les dice, ahora no solo deben recordar, sino hacéis. Eso significa de hacer, de cambiar. No solo recuerden cómo eran como niños, sino que sean como niños. Si ustedes no hacen esto de volver y hacerse, no van a entrar al reino de los cielos. Y yo me imagino a los discípulos poniéndose las manos en la cabeza, venga, ¿cómo así? Pensamos que nos iba a decir cosas más profundas, que iba a sacar una palabra profética, pero ¿cómo así que un niño? Esperamos que, no sé, trajera un maestro de la ley, que nos explicara algo, pero trajo a un niño, el símbolo más pequeño del ser humano, se convierte el símbolo más grande en el reino de Dios. Porque en el reino de Dios todo es diferente. En el reino de Dios lo fuerte es pequeño. Y los niños están simbolizando eso que de pronto ellos no esperaban que Jesús hiciera y trajera a un niño. Vamos a ir profundizando más. Dice, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Esta palabra humille nos quiere recordar esa humildad de corazón de los niños, esa, esa transparencia del corazón. Yo me imagino, siempre me imagino la historia bíblica y yo me imagino los ojos del niño en medio de Jesús y en medio de los discípulos. Era el primer niño en la tierra que estaba recibiendo la gran noticia de que los niños eran dueños del reino de los cielos y que ellos eran importantes. Yo me imagino al niño mirando así a los discípulos y mirando a Jesús y como riéndose, uy, nosotros somos importantes. Y Jesús les está diciendo, yo imagino a Pedro con el ceño fruncido, ¿cómo así? ¿Qué es esto? A Juan, que era como el más amoroso, mirando al niño así, a Natanael embolatado, porque dice la Biblia que él siempre andaba mirando como las visiones, ángeles subiendo y bajando, a, a Mateo contando, diciendo, no, pues ¿cuántos niños hay aquí en la iglesia? Bueno, en fin, como que los imagino a todos interiorizando lo que Jesús les estaba diciendo. Pero miren lo que dice el versículo 5, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño, como este a mí me recibe. Esto sí traspasa todas las enseñanzas de Jesús, les está diciendo, vea, cuando usted ama. Voy a hacer un alto aquí. Hasta ahí, hasta el versículo 4, la respuesta ya había sido contestada. ¿Ustedes quieren saber quién es el mayor en el reino de los cielos? Un niño. Y los discípulos como así. Pero del versículo 5 en adelante, el Señor Jesús empieza a hacer y a dar mensajes adicionales a la respuesta. Él ya contestó, él ya cumplió, él ya dijo el que no se hace como un niño, pero empieza en este Mateo 18 a dignificar a la niñez, a responder por la niñez. Es que él sabía lo que iba a pasar, él sabía que los niños iban a ser rechazados, que los niños iban a sufrir violencia, que los niños iban a ser humillados, que los niños iban a ser invisibilizados, y él empieza a dar mensajes. Pero espera un momentico que necesito darles otra
otro mensaje. Yo me imagino, no sé si en un rollo a los discípulos, bueno, Jesús nos va a enseñar y escriban. Y cuando dijo el versículo 5, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe, les está diciendo, mire, a partir de ahora, yo creo que aquí nace la escuela dominical. Yo estoy prácticamente convencida que aquí nació la escuela dominical y que cuando estaba Jesús dando sus predicas y sus enseñanzas, ya los discípulos ponían asienticos para los niños, dejaban sentar a los niños adelante, como que cambiaron la perspectiva del reino en, en transversalidad con los niños, como que se dieron cuenta que los niños eran un pilar dentro del reino de Dios. Y es que cuando no recibimos a un niño, cuando le cerramos la puerta a un niño, cuando invisibilizamos a un niño, estamos invisibilizando a Jesús, le estamos cerrando la puerta a Jesús, porque así como no lo recibimos, le cerramos la puerta a Jesús, pero así como cuando les abrimos la puerta, le estamos diciendo a Jesús, venga. Es que él está diciendo, a mí me recibe. Cuando ustedes trabajan con un niño, es como que están trabajando conmigo. Pero miren lo que dice el versículo 6. Otra enseñanza más, que no contestaba la pregunta que ellos hicieron, sino que era una enseñanza adicional. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, entonces aquí aparece la palabra tropezar. Cuando uno se tropieza, se cae. Cuando uno se tropieza, pierde el equilibrio. Cuando uno se tropieza, se hiere. Cuando uno se tropieza, es horrible tropezarse. Y no sé si alguno se ha tropezado, pero yo sí me he tropezado muchas veces, hasta me he caído. Y es horrible, pero aquí Jesús utiliza este término, cualquiera que haga tropezar a alguno, y me encanta este término de Jesús, pequeños, o sea, ya no son niños, ya los trata con más fragilidad, con más ternura, alguno de estos pequeños. Por eso, maestros, yo les llamo a los niños los humanos pequeños, porque ellos sienten como humanos, pero siguen siendo pequeños. Y Jesús se refirió a los niños como pequeños y me encanta esta frase que está aquí y es que creen en mí. Yo he leído muchos estudios sobre la fe que los niños empiezan a tener y por eso en la parte espiritual vamos viendo el crecimiento de la fe en el niño. Y según los estudios de un ministerio que se encarga de hacer estadísticas al interior de las iglesias, los seres humanos que más tienen niveles de fe altos son los niños. Los niños desarrollan un nivel de fe extraordinario. Por eso Jesús, como lo sabe, él lo sabe y dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí. Él habló de muchos adultos que el que creyera en mí no he hallado fe como esta en Israel, pero aquí lo declara, ellos creen en mí, los niños por naturaleza tienen fe y creen en Jesús. ¿Qué pasa? Muchas veces yo me he sentido indignada, he tenido que llorar, he tenido que hacer muchos procesos como espirituales, porque no hay nada peor que saber que niños han sido abusados, niños han sido violentados, que los papás han maltratado a los niños, y yo hasta que no entendí e interioricé Mateo 18, no tuve como paz, pero con Mateo 18 me di cuenta que Jesús velará, vela y ha velado por la justicia de los niños en esta vida o en el juicio final. Porque mire lo que dice aquí, cualquiera que haga tropezar, voy a poner como lenguaje Aura, no lenguaje actor, sino lenguaje Aura Isabel, cualquiera que le haga daño a los niños, cualquiera que violente a un niño, cualquiera que abuse a un niño, cualquiera que invisibilice a un niño, que cree en mí, miren lo que dice Jesús, no lo estoy diciendo yo. Y esta es una declaración bastante fuerte. Mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese a lo profundo de la mar. Aquí le está diciendo, es mejor que esta persona que ha hecho tanto daño a los niños, es mejor.
que se quite la vida, porque en algún momento, de todas maneras, se va a encontrar con mi juicio. Miren las palabras tan fuertes. Yo digo, Dios mío, es fuerte. Pero aquí yo veo un Jesús de justicia, un Jesús que sabe que esto iba a pasar, porque miren el versículo 7, hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. O sea, Jesús está diciendo, va a haber sufrimiento, como les decía en alguna de las clases, a los niños debemos enseñarles que la vida trae en su plenitud, trae alegrías, trae dolor, trae tristeza, trae soledad, trae momentos buenos, amables, porque es parte de la vida. Hay tropiezos que vamos a vivir como seres humanos, siendo niños, siendo adultos, pero aquí lo que Jesús está diciendo, yo tengo mi propósito en cada ser humano y yo tengo la historia de la vida de cada ser humano, pero hay seres humanos, aquí dice, hay de aquel hombre por el que vienen los tropiezos, hay de los seres humanos que toman a los niños y los hacen tropezar y les hacen daño ellos. Entonces aquí yo veo un Jesús que dignifica la ubicación, que dignifica el lugar de los niños, que le enseña a los discípulos que representan la iglesia el valor que ellos tienen en el reino de Dios. Y ahora vamos a pasar ahí seguido de este Mateo 18, empieza la parábola de la oveja perdida. Pero esta parábola de la oveja perdida no es independiente de Mateo 18, sino que continúa, es la continuación. Como que los discípulos dijeron, ah, bueno, Jesús, ya tomamos nota acá. El mayor es como un niño, no lo debemos hacer tropezar. Si recibimos a un niño, lo recibimos a usted. Ya tomamos atenta nota. Y me los imagino dando ya la vuelta, porque ya como que les había hablado demasiado de los niños. Y Jesús les dice, espera un momentico, que les voy a contar una parábola. Y ellos, me imagino las caras, pero pues atendamos a Jesús otro rato, nos va a contar una parábola. Y es una parábola que se conecta con Mateo 18. Ustedes van a ir subrayando las palabras que están aquí en pantalla, amarillas y en negrita. Dice el versículo 10, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. En Mateo 18, en el versículo 6, dice la palabra tropezar. Pero aquí en la parábola de la oveja perdida, en el versículo 10, dice la palabra menospreciar, ¿cierto? Como que es un rango menos de tropezar. Aquí ya no le está hablando a los abusadores, a los violadores, a los que maltratan, no. Aquí está hablando a los que menosprecian el valor de los niños, a los que los quieren sacar de los programas, a los que no dejan que los presupuestos en las iglesias sean del mismo valor que los demás ministerios, a los que les molesta que los niños corran en la iglesia, que los niños participen, a los que siempre quieren minimizar el tiempo de participación de los niños, a los que construyen iglesias y templos extraordinarios, pero no construyen salones de niños, a los que ponen aire acondicionado a los adultos, pero a los niños ni ventilador les ponen. A ese menosprecio significa acá. Y yo esto lo digo con conocimiento de causa, porque he visitado más de 200 iglesias en todo el recorrido de mi vida ministerial y he encontrado lugares adaptados muy bonitos para los niños, pero son escasos. Y me he encontrado con iglesias que han sido transformadas y al arquitecto y a los que revisaron la obra se les olvidó el espacio de los salones de los niños. Me he encontrado con iglesias donde el salón de los adultos, aire acondicionado, sillas reclinables, con buena espuma, y los salones de los niños en obra blanca, sin ni siquiera ventiladores, con poquito material. Yo esto no lo digo porque se me ocurrió. Yo esto lo digo porque estoy consciente de lo que estoy diciendo y porque he trabajado con maestros alrededor del mundo, de diferentes países,
que me han contado cantidad de cosas. Y no solo este menosprecio, es como la parte económica o de infraestructura. Hay iglesias que tienen toda la dotación, pero no tienen maestros capacitados, no tienen la formación de los maestros. Entonces, a esto es, mirad que no menosprecies a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Si yo en el cielo con los ángeles estoy siempre viendo y cuidando a los niños, ¿cuánto más ustedes? Y ahí empieza el versículo 11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y la parábola de la oveja perdida, un 100, no, digamos, sí, casi siempre, un 90% se refiere a los adultos cuando se predica. La parábola de la oveja perdida es un mensaje que siempre está en los cultos evangelísticos de adultos, pero la parábola de la oveja perdida, Jesús la está hablando a los niños y ya les voy a comprobar por qué. En el versículo 10, él sigue hablando de los pequeños que hizo referencia en el capítulo, en los versículos anteriores. Dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así que no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Lo que quiere decir que toda la parábola de la oveja perdida está referenciada para los niños. Aquí en el versículo 12 está subrayado, y va por los montes a buscar. A las ovejas perdidas hay que ir a buscarlas. Esto significa movilizarnos. Y cuando las encontramos, cuando logramos encontrar a esa ovejita que está perdida, pues nos regocijamos, porque no es la voluntad de Dios que se pierda uno de estos pequeños. Quiere decir que Él tiene un plan de salvación para los pequeños también, que ellos son ovejitas, que ellos son corderitos, que dentro de la iglesia también se pueden estar perdiendo, ¿sí? Hay veces pensamos que los niños que hay que ir a rescatar son los niños que hay que ir a evangelizar, pero es que resulta que tenemos una tarea evangelizadora al interior de la iglesia, porque los niños van creciendo como con esa mentalidad de que como papá y mamá son cristianos, ah, no, ellos van ahí, como decimos aquí en Colombia, en coche. No, aquí vamos, soy criado en el Evangelio. Todas las personas criadas en el Evangelio debemos tener un día de conversión, un día de arrepentimiento, un día que decidimos seguir a Cristo, porque la salvación no se transfiere de padre a hijo, la salvación es individual. Así que vamos a continuar. Ahora vamos, esta es la introducción de los 3 propósitos de un maestro. ¿Qué es un propósito? Un propósito es la intención o el ánimo por el que se realiza o se deja de realizar una acción. Se trata del objetivo que se pretende alcanzar. Este término indica la finalidad, la meta de una acción o de un objetivo. Por ejemplo, un propósito podría ser, cuando vamos a formular un propósito, el propósito de un maestro de escuela dominical es enseñar la Biblia. Ese es un ejemplo de un propósito. Nosotros como maestros de escuela dominical debemos tener los propósitos claros que vamos a alcanzar. ¿Por qué? Porque si tenemos propósitos claros, todas las acciones, todas las clases, todas las actividades que demos van a ser con el enfoque de ese propósito, para alcanzar ese propósito, para lograrlo. Si nosotros no nos ponemos propósitos en escuela dominical, pues haremos cosas, inventaremos, improvisaremos, no tendremos una guía, pero cuando nosotros tenemos propósitos claros, tenemos clases claras, actividades claras y metas claras. Entonces, el propósito número 1 es ganar a las niñas y a los niños para el reino de Dios.
Estamos ya en la página 98. Ganar a las niñas y a los niños para el reino de Dios. Este propósito número 1 está muy amarrado con lo que vimos del capítulo 18 de Mateo, lo que es quién es el mayor y la parábola de la oveja perdida. No necesitamos ver a los niños como una estadística, como que nosotros digamos, ay, no, es que yo tengo 40 niños y como que esa es la meta. No, la meta realmente es cuántos de esos 40 niños están siendo alcanzados para el reino de Dios, cuántos están construyendo una relación con Dios o estamos contando historias bíblicas cada 8 días en nuestra clase o estamos construyendo relaciones con Dios perdurables en el tiempo. Entonces, por eso nuestro primer propósito en el departamento de escuela dominical o como padres es ganar a las niñas y a los niños para el reino de Dios. El segundo propósito es desarrollar la vida espiritual de las niñas y los niños. Lo hemos visto en todo el diplomado, esa memoria espiritual, ese memoria espiritual, esa cultura de reino, que los niños aprendan a desarrollar su vida espiritual. ¿Cuáles son los pilares del desarrollo de la vida espiritual? Una relación con Dios, lectura bíblica, oración y poner en práctica los principios bíblicos, porque a los niños hay que enseñarles que no solo leer la Biblia, sino aplicarla. Eso hace parte de desarrollar la vida espiritual, que el niño aprenda a cantar, que el niño aprenda a adorar, que el niño aprenda que en la iglesia se ayuna, que en la iglesia se hacen vigilias, que se van a congresos, que se van a actividades. Ellos desarrollan su vida espiritual desde niños. Van a hacer, sí, lecturas bíblicas de niños, oraciones de niños, vigilias de niños, congresos de niños, poner en práctica la palabra, pero ¿qué quiere decir? Que en ellos se va a empezar a desarrollar, va a empezar a crecer y se va a empezar a tener esa memoria y esa cultura espiritual. Ese es uno de los propósitos claros del departamento de escuela dominical y de ser maestro. Y el propósito número 3, preparar a las niñas y a los niños para la obra del Señor. ¿Saben que esto me encanta? Que los niños sepan y aprendan a construir el amor por el servicio. Que el servicio no es solo tener un cargo, que el servicio no es solo el que predica, el que canta, sino que el servicio a Dios tiene múltiples posibilidades, que se sirve a Dios cuando se ama al prójimo, que se sirve a Dios cuando se barre en la iglesia, cuando se limpia una banca, cuando se da de comer al hambriento, cuando compartimos con el necesitado, que el niño empiece a saber que el servicio es no por obligación, sino por agradecimiento, que le enseñemos a los niños que servimos por amor, no porque nos digan, no porque nos obliguen, sino que el amor de Dios ha excedido nuestras expectativas, el amor de Dios ha excedido nuestras posibilidades y en agradecimiento le servimos en cualquier detalle, en cualquier momento, barriendo, sacudiendo, ayudando a organizar el salón, dirigiendo un coro, predicando, saliendo a evangelizar, compartiendo con otros niños, que el servicio es nuestra mínima muestra de agradecimiento a Dios por su gran amor. Entonces, que los niños empiecen a amar ese servicio, que tú en las clases les enseñes cómo es la obra del Señor y cómo se sirve al Señor con integridad. Por lo menos quiero darles un pequeño tips de enseñarle a los niños que se debe servir al Señor con integridad, en el sentido de que no es que uno llega a la iglesia a servir y se prepara solo cuando lo llaman a servir, sino que un cristiano debe estar preparado siempre. Por ejemplo, si lo van a invitar a predicar, porque hay cultos de niños, enseñarles que no se debe leer la Biblia con más intensidad solo cuando se va a predicar, sino que hace parte de la vida del cristiano leer la Biblia.
que no se ora más cuando se va a servir, sino que se ora porque es una necesidad del cristiano y que cuando le servimos a Dios debemos hacerlo lo mejor, prepararnos, debemos estar bien presentados porque es para el Señor. Si nosotros empezamos a enseñar esas prioridades del servicio, desde que los niños son niños, nos encontraremos con adolescentes y jóvenes que saben servir, que añoran servir y que aman el servir a Dios por agradecimiento. Ahora vamos a entrar a la página, seguimos allí en la página 98 y entramos al tema Entendiendo el mundo de las niñas y los niños. Y aquí tenemos un cuadro, ustedes ven ahí en la página 99 y en la página 100, como una lista de chequeo de qué necesitan los niños. Son 4 preguntas. ¿Qué necesitan los niños? ¿Qué tienen los niños? ¿Qué les gusta a los niños? ¿Cómo actúan los niños? Estas preguntas las hemos respondido con todos los maestros que han hecho el diplomado, por eso es tan larga. Y créanme que tenemos más, porque en cada diplomado ponemos como a los maestros que pongan algo en la lista y ustedes lo pueden hacer en la Classroom, que no aparezca allí. Los niños necesitan, voy a leer como algunos aspectos de todo niño necesita a Dios, abrazos, amiguitos, atención, educación, ser bien alimentados, ser comprendidos, ser felices, protegidos, sentirse especiales, necesitan sonrisas, tener una guía, tener un héroe, ser salvos. Y si nos vamos a la columna de todo niño tiene alegría, amor, curiosidad, emociones, la habilidad de aprender. Todo niño tiene juguetes, mucha energía, nobleza, sensibilidad, sentimientos, ternura, energía, un lapso de atención corto. Miren todo lo que los niños tienen. Y aquí esta me encanta. A todos los niños les gusta aprender, cantar, compartir, construir, el dulce, dormir, las mascotas, los colores, que lo carguen, que lo consientan, que lo premien, tiempo con los padres. Y miremos el 29 que me encanta. Ver 10.000, 10K significa 10.000. El mismo video, ver 10.000 veces el mismo video. Hace unos días veía yo un documental de CNN, o un documental, no, una noticia de CNN, donde decían que habían hecho un estudio en YouTube de cuál era el video más visto. Y habían unos videos musicales que habían alcanzado el estándar de más vistas a nivel mundial y en el récord de vistas. Pues quiero decirles que hubo un video que superó todas las vistas en YouTube. ¿Y saben cuál? Un video de niños. Les voy a decir cuál. No sé si ustedes lo han escuchado. Si lo han escuchado, sonríen. La canción que dice Baby cha chu churururu, baby cha chu churururu, baby cha del tiburón. Pues esa canción superó todas las vistas, porque cuando a un niño le gusta algo, cuando a un niño le gusta un video, lo puede ver todo el día. Los niños hay veces suelen ser intensos y entonces lo ven todo el día, a ellos no les importa ese video todos los días. Entonces los niños tienen gustos, pero también los niños actúan. ¿Cómo actúan los niños? Con amistad, amor, cariño, comprensión, compasión. Hay veces son egoístas, como lo vimos en el diplomado. Son humildes, hay veces son manipuladorcitos, lindos y todo, pero aprenden a manipular desde niños, ¿cierto? Son traviesos, tienen respeto, observan todo, los niños perdonan fácilmente, se sorprenden, tienen miedo, son auténticos, son tiernos.
Entonces, miren, aquí al finalizar el módulo dice, pensemos, si los humanos pequeños tienen todas estas infinitas características, nuestro reto es infinito. Como maestros de escuela dominical debemos responder a las características de los niños y las niñas. Si tú encuentras otra característica que no esté aquí en el listado que está en el módulo, la dejas por favor en el Classroom. Pero así los niños actúen de una manera, les gusten las cosas de una manera, tengan posibilidades de necesidades y que tengan muchísimas cualidades, pues es increíble cómo Dios nos da la posibilidad de ser maestros con tantas características, porque es que los niños tienen infinitas características y yo cuando veo esta lista yo digo, Dios mío, nosotros los maestros de escuela dominical debemos hasta tomar vitaminas, porque es que los niños son tanto, los niños tienen tanto, los niños necesitan tanto, les gusta tantas cosas. Ayer estaba en la fiesta de cumpleaños de una niña que me invitaron y yo me puse a analizar la fiesta infantil y yo decía, Dios mío, no hay un lugar más demandante que una fiesta infantil, que la torta, que los títeres, que la piñata, que la música, que la alimentación, que los niños no se salgan. Y yo decía, Señor, uno tiene que venir con los nervios tranquilos a una fiesta de niños, porque los niños demandan mucho. Pero también es impresionante ver la grandeza de Dios al darnos la posibilidad con todo ese mundo de los niños de ser maestros de ellos y de comprenderlos y de entenderlos y de amarlos. La influencia que enfrentan las niñas y los niños. Pues resulta que esto está en la página 101. La influencia que enfrentan las niñas y los niños. Al igual de nosotros los adultos, los niños de ahora se enfrentan a influencias. Nosotros también nos enfrentamos. Uno dice, no, es que a los niños ahora les toca durísimo con todo. Y nosotros teníamos influencia también, la radio, la televisión, los amiguitos de la cuadra, ¿cierto? Yo creo que aquí pueden haber personas que escucharon novelas en la radio, las radionovelas. Pueden haber personas que el superhéroe era Calimán, que lo sacaban por la radio. Por favor, un emoticón los que vivieron esta época, los que jugaban en la calle, a escondite, a escondidas, a Jamie. Y uno dice, no, es que los niños de ahora se enfrentan a muchas influencias. Nosotros también nos enfrentamos, nosotros tuvimos amiguitos, nosotros fuimos a la escuela. Cambian los tiempos, pero la metodología es la misma. Todos hemos sido influenciados por algo, por algún medio, por nuestra familia. La influencia más grande que puede tener un ser humano se llama familia. Entonces, no podemos pensar que los niños de ahora no tienen muchos más retos, no. Son niños que viven en un mundo, en el mundo donde Dios los ubicó. Pero cada niño en la vida ha tenido retos e influencia. Yo recuerdo que mi mamá me cuenta varias cosas. Uno, que ella cuando estaba pequeña, solo podían ver televisión y a blanco y negro las personas del barrio que tuvieran dinero y tenían el televisor. Y que había un vecino como tan, ¿qué digo yo? Que no querían los niños y les cobraba como un peso por dejarles ver, eh, por dejarles ver los tres chiflados por la ventana y a blanco y negro. Ay, no, cierto, triste, pero ahí, dice mi mamá, ahí nos pegábamos. En esa ventana éramos como 20 niños que pagábamos de a un peso por una esquinita viendo los tres chiflados y a blanco y negro. ¿No influenció eso? Influenció. La familia influencia. Entonces, los niños siempre van a estar influenciados. Y la cultura de un niño influencia todo lo que va a ser su vida. Los niños se parecen y son muy similares
hasta cierta edad en la vida. Por lo menos cuando los niños son bebés, son muy similares alrededor del mundo. Puede ser un niño de África, puede ser un niño de Europa, puede ser un niño de Asia, puede ser un niño de Oceanía, de América del Norte, de América del Sur, de Centroamérica, y se parecen hasta que son bebés. Pero en la medida que el niño va creciendo, su cultura va cambiando de acuerdo a donde viva, a donde se desarrolle. ¿Por qué? Porque la cultura de un niño tiene que ver con la familia, con la sociedad donde vive, con las creencias que le empiezan a transmitir, con la educación que el niño recibe, con la clase social a la cual pertenece, con las costumbres que el niño empieza a desarrollar y por los medios de comunicación. Así estemos en pleno siglo XXI y donde la tecnología ya va en la inteligencia artificial, ¿sí? Nosotros, los que somos del 1980, del 1990, del 1970, también fuimos influenciados por todo esto, al igual que los niños. Siempre hemos sido influenciados por los medios, por la educación, por las creencias, por la sociedad y por la familia. Así se desarrolla la cultura de un niño. Por eso la influencia, miren, aquí me gusta esto, yo puse un reloj antiguo y un reloj moderno. La influencia es la misma, independiente de la época que se vive, las influencias van a ser las mismas, de diferentes formas. Pero desde el principio la influencia es la familia, la influencia son los medios, la influencia es la educación, es la misma. Pero se adapta según la época. En estos días, bueno, hace años ya el Señor me dio esta frase que dice, la influencia del mundo en la vida de los niños y los adolescentes jamás podrá superar la influencia de la palabra de Dios en sus vidas. Y quiero explicarles, los niños se enfrentan a muchas influencias, sí, peligrosas, sí, abundantes, sí, y les voy a explicar. El enemigo trabaja secuencialmente y por partes. Él empieza a influenciar a los niños. El enemigo influencia a los niños con la televisión un poquito, con la radio otro poquito, con la familia otro poquito, con los amigos otro poquito y él va trabajando, va trabajando, va trabajando y va ganando espacio en la vida del niño y va ganando espacio en la vida del niño con programas de televisión, con películas. El mundo influencia de una manera secuencial. Y el enemigo no puede cambiar la vida de un niño de un día para otro. Él no tiene esa capacidad, ni de ningún ser humano, sino que él trabaja de a poquito, de a poquito, de a poquito. Él va colonizando el corazón, va colonizando el corazón, va ganando espacio, va ganando con todo lo que él pone en el mundo. El enemigo no tiene la posibilidad de cambio de un día para otro de un ser humano. Por el contrario, la palabra de Dios, y esto es lo que me encanta, sí puede transformar la vida de una persona en 30 segundos, porque ¿cuánto nos demoramos nosotros cuando aceptamos al Señor, cuando nos arrepentimos, cuando hicieron el llamado? Se demora en lo que uno se para y acepta, camina hacia el altar, se arrodillan, ora por uno, eso es el tiempo de transformación y uno se levanta siendo otra persona. Y el Señor sí tiene ese poder transformador a través de la palabra. Una persona escucha, un ejemplo, una persona que tiene depresión o un niño que tiene depresión, hablemoslo en niño, porque he vivido los casos. Llega y ha tenido ese proceso tiempo, el enemigo viene trabajando y es un proceso largo, pero de repente está en la iglesia y escucha la palabra de Dios, Dios lo toca, pasa al altar, se ministra, se ora y se para siendo diferente. Y quiero contarles aquí un testimonio que viví, que dejó mi vida con muchos aprendizajes. Hace unos años fui a predicar a una iglesia aquí en Cali y yo estaba predicando sobre lo que Dios hacía
en la vida de los niños. Bueno, cuando terminó la prédica, cuando terminan las prédicas, yo le digo a los niños que quien quiere arrepentirse, que quien quiere aceptar al Señor, que quien quiere cambiar, y yo pues espero que los niños pasen, pero yo durante la prédica sí noté que una niña lloraba, lloraba, lloraba durante toda la prédica, lloraba. Y yo fui, cuando ella pasó adelante, yo fui y oré por ella, lo que el Señor puso en mi corazón. Yo no conocía su historia, oré por ella, me le dediqué un poquito más que los demás niños. Yo sentía que había algo allí, que algo se tenía que trabajar. Yo no conocía la historia, entonces las palabras que el Señor me ponía en medio de la administración. Cuando se terminó el culto, la mamá me dijo: ay, hermana, muchas gracias por la oración. Yo llegué a abrazar a la niña, le dije unas palabras y ya me fui. A los 6 meses me invitaron otra vez a la misma iglesia a un campamento. Cuando yo llegué al campamento, la niña salió y me abrazó y me dijo: hermana Aura, Dios le bendiga. Pero yo sí le vi el rostro diferente, porque cuando yo se lo vi en la prédica, la niña se veía con mucho sufrimiento, pero en el campamento, después de 6 meses, la niña se veía súper feliz. Entonces la mamá me dijo: hermana Aura, ¿usted me regala unos minutos? Yo le dije: claro. Fui a hablar con la mamá y me contó, dijo: vea, le va a contar el testimonio de mi niña. Dijo: la niña tiene 9 años y hace un año ella se dio cuenta, yo no había querido decirle, y alguien cercano a mí le contó a la niña que el papá de ella era una persona habitante de la calle, o sea, era una persona indigente. El papá había caído en las drogas y el papá pasaba cerca a la casa con costal y todo, y alguien que no tuvo sabiduría le dijo así, sin decirle a la mamá, sin hacer un proceso, y a la niña le afectó mucho el hecho de saber que su papá era un habitante de la calle, que su papá estaba en las drogas, que su papá andaba con un costal. Y me dijo: hermana Aura, un año luché con psicólogos, le puse psicólogos, trabajadores sociales. La niña no quería venir a la iglesia, la niña bajó su vida espiritual, no había nada que la animara. Y ese día que usted predicó, que habló de cómo Dios escuchaba a los niños, que habló de Dios, cómo influenciaba, transformaba los mundos grises por mundos llenos de colores, y que usted oró por ella, la niña se paró de ahí siendo diferente. Por eso, de ese momento surgió esa frase, porque no hubo psicólogos, no hubo trabajador social que pudiera llegar al corazón de los niños, pero hubo una palabra de Dios que transformó toda la vida de la niña. Dijo: y desde ahí mi niña volvió a sonreír. Me dijo: mamá, a mí me duele, pero ya sé que el amor es de Dios, es más grande que este dolor que yo estoy sintiendo. Y cada que yo me voy con la niña, nos abrazamos y le decimos, le pregunto cómo está y va muy bien, gracias a Dios. Entonces, cuando yo digo esto, no es porque, ay, venga, formemos frases bonitas para emocionar a los maestros, no, es porque la palabra de Dios realmente es súper, hiper, mega, ultra poderosa y traspasa nuestras propias expectativas. Y bueno, vamos a continuar porque yo me voy emocionando y necesitamos terminar el módulo. Entendiendo las necesidades específicas de las niñas y los niños, página 102. Miren, como maestros corremos un peligro. ¿Cuál es ese peligro? Pensar que los niños y las niñas tienen los mismos desafíos. Por eso ahora que la profesora, ay, se me olvida el nombre, pero ahora la profesora se refirió a que ella saludaba a los 45 niños que tienen clase, estaba pendiente de ellos, porque cada niño es un mundo diferente, cada niño tiene una cultura diferente. En nuestro salón de clases podemos tener, voy a poner 2 ejemplos, podemos tener el niño que es del país donde vivimos y podemos tener el niño que llegó siendo migrante. Ese niño que es nacional y ese niño que es migrante ya tienen dos historias totalmente diferentes.
El niño que es nacional está viviendo su proceso. Normalmente el niño que es migrante llega a vivir en una cultura diferente, llega a conocer unas nuevas personas, una nueva forma de comer, una nueva forma de hablar, una nueva historia de país. Es diferente el niño que llega a la clase, que tiene una estructura de familia firme, fuerte, sólida, al niño que llega a la clase que sus abuelitos lo cuidan o que lo cuida una tía o que la mamá es una madre soltera. Por eso no podemos asumir con este peligro de que todos los niños son iguales. No, y que tienen los mismos desafíos, no. Necesitamos saber que hay veces pensamos que como ya hace tanto trabajamos con los niños, conocemos todas sus necesidades, pero la realidad de los niños va cambiando de acuerdo al desarrollo de su vida. Hay niños que nosotros conocemos en la iglesia normales, no pasa nada, pero de repente perdió una materia, de repente se le murió un familiar, de repente le dio una enfermedad. Esos son alertas que nos está dando que el niño está pasando por una situación diferente. Es ilógico asumir que los niños están lidiando con exactamente los mismos problemas que usted cuando era niño. La cultura cambia y las influencias de nuestros niños cambian todo el tiempo, ahora más que nunca. Así que, ¿cómo entendemos las necesidades específicas de nuestros niños? ¿Cómo descubrimos sus dones, retos, necesidades únicas? ¿Cuáles son algunas maneras fáciles de dar una voz a los niños? Entonces, tenemos un gran desafío, aparte del desafío pedagógico, espiritual, cognitivo, psicológico. Tenemos el desafío de enfrentarnos a las diferentes realidades de las niñas y los niños. Recuerden siempre, no podemos trazar una línea horizontal y pensar que los niños están en la misma posición. Por eso aquí les damos esta idea de qué tal si hacemos un observador de cada niño. Esto puede ayudar a conocer las actitudes, habilidades, así como también detectar las dificultades de los niños. Estamos ya en la página 102. ¿Qué quiere decir? Un observador, así como que la palabra técnica observador, y usted dice, ¿uno cómo hace un observador? Les voy a poner en traducción lenguaje Aura Isabel, un observador es un cuaderno donde tú lleves el registro de los niños, su nombre, con quién vive, cómo le va en el colegio, si de pronto tuvo una pérdida. Y aquí es donde necesitas poner tus sentidos a trabajar. Necesitas ver, un maestro debe ver, debe conocer el rostro de los niños. Cuando un niño llega triste, cuando un niño le está pasando algo, tú debes identificarlo en el rostro, porque conoces sus estados de ánimo. Cualquier situación que el niño te comente, cópialo allí en el observador, mira los comportamientos, mira el comportamiento del niño en el culto, mira si se concentra cantando, si está bien en los procesos de la iglesia o como que el niño no se halla. Todo esto te va a permitir tener como un resumen, como algo que te acerque a la realidad del niño. Yo sé que no es fácil. Pero mira el ejemplo que nos ponía ahora la maestra, ella tiene 45 niños y de cada uno sabe como su historia. Y esto también lo logramos no solo interactuando con los niños el día de la clase, sino que como les he enseñado, entre semana, una llamadita. Aquí cabe mucho, que no lo hemos dicho en este diplomado, es las visitas a los niños, que se puedan visitar en la casa, coordinado con el papá, con la mamá, que las maestras vayan, le digan cuán importante es, que lo vinieron a visitar, que le lleven una canción, que le lleven una tarjetica, un detallito. Todo esto nos acerca a las realidades de los niños porque recuerden, no podemos asumir el peligro de que los niños son horizontales y que todos tienen los mismos desafíos. No. Todos son diferentes y de acuerdo al desafío que tengan, a la problemática que tengan, a la realidad que tengan, así nosotros debemos ir direccionando nuestra enseñanza y nuestro contacto y todo lo que hagamos con los niños.
Entonces aquí vamos a pasar algo que no está en el módulo, así que tomen nota, que esto ha sido parte de lo que hemos ido construyendo en el transcurso del diplomado. El adultocentrismo. Debemos luchar para que el adultocentrismo no sea el que perdure, ay, perdón, que no sea el que perdure en las iglesias. ¿Qué quiere ser adultocentrismo? Que en vez de que los niños estén en el centro, los adultos están en el centro. Y según la metodología de Jesús, son los niños que deben estar en el centro. Que los niños sean incluidos en los programas, que los niños sean incluidos en los presupuestos, que los niños sean incluidos en los saludos, que los niños sean incluidos en la cotidianidad de la iglesia. Los niños no pueden defender sus derechos. Quienes podemos defender los derechos de los niños somos los adultos. Mateo 18 te da la posibilidad de defender los derechos de los niños y que no haya adultocentrismo en la iglesia, sino que los niños estén en el centro como Jesús lo enseñó. Ahora sabemos que debemos luchar por el niño de Lucas 2:52. Por favor, corríjame que mi memoria no me vaya a fallar. El niño de Lucas 2:52. El niño de Lucas 2:52 nos muestra un niño integral, así como el niño de Primera de Corintios 11, 11, sí, que nos muestra que el niño habla, que el niño piensa, que el niño razona. Ustedes ahora, después de este diplomado, van a luchar, van a enseñar, van a vivir la escuela dominical desde la integralidad. El niño es integral. Su parte física, su parte psicológica, emocional, social, cognitiva y espiritual. Y también es muy importante esta palabra corresponsabilidad. ¿Qué quiere decir? Que todos somos responsables, somos corresponsables. ¿Qué quiere decir? No solo los padres tienen que ver por la integralidad del niño, sino empieza padres, Estado, iglesia, maestros, sociedad en general. No que porque, no, él no es hijo mío, no pasa nada y lo están abusando, lo están tratando mal, no. Todos somos responsables de velar por la integralidad de los niños. Y ahora sí, para ir terminando, ¿cómo validamos el aprendizaje? O sea, ¿cómo nos damos cuenta que los niños están aprendiendo? ¿Cómo nos damos cuenta de eso? ¿Quieren saber? ¿Cómo nos damos cuenta que los niños están aprendiendo? ¿Cómo se llama este diplomado? ¿Cómo aprenden los niños? Ustedes ya saben cómo, ¿cierto? No, ustedes mañana en el examen nos lo van a demostrar. ¿Cómo es que aprenden los niños? Ustedes ya saben responder esta pregunta y por edades. Pero ¿cómo nos damos cuenta si ese aprendizaje que tú le estás transmitiendo está siendo significativo, está siendo válido y los niños de verdad sí están aprendiendo? Pues les voy a contar. El aprendizaje nos cambia. Cuando nosotros aprendemos, cambiamos. Y más ese aprendizaje espiritual. ¿Qué quiere decir? Ustedes van a recibir a los niños de una manera en la clase de escuela dominical y al finalizar de cada año no pueden ser los mismos niños. Que el niño que llegó con comportamientos inadecuados de indisciplina, no, trabajé con él un año, no, hermana, ¿y cómo le parece? Tengo para testificar que sigue siendo el mismo niño indisciplinado. No, eso no es un testimonio. Usted debe saber que si el niño ha pasado un año con todo esto que les hemos enseñado, el niño va a transformar su comportamiento. El niño que era desobediente va a terminar siendo obediente. El niño que no compartía
va a aprender a compartir. El niño que no le gustaban las clases bíblicas, cantar, orar, leer la Biblia, terminó amando los cantos, adorando al Señor, leyendo las historias bíblicas, porque el aprendizaje nos cambia. Si ustedes salieron de aquí y van a salir y se van a graduar del diplomado, siendo los mismos que entraron hace un mes, me dicen para cerrar el programa del diplomado cómo aprenden los niños. Pero si ustedes cambiaron en algo, es porque el aprendizaje los ha cambiado. Y es que ya ustedes deben estar practicando cada parte de lo que han aprendido acá en su vida, en la cotidianidad, mirando cómo cambian una cosa. ¿Por qué? Porque el aprendizaje nos cambia. ¿Qué quiere decir? Aquí a los niños los comparamos con un animalito. Los niños oruga. A tu clase van a llegar niños Mefiboset, pero también van a llegar niños oruga, que no se les ve la forma, que no se le ven mucho una carita feliz. Niños que solo están por ahí abajo de los árboles, enchuspaditos, como que uno dice, ay, Señor bendito, ¿por qué me tocó esto a mí, Señor? Ayúdame, mándame a Gabriel, a Miguel para poder ministrar a este niño, ayúdame, Señor. Cierto que uno se va sintiendo como desesperado y uno dice, ay, Señor, pero tienen que saber que en su clase hay niños oruga, pero que también hay maestros oruga, maestros que están en el aprendizaje, maestros que todavía están en formación. Pero cuando el aprendizaje llega a sus niños oruga, se convierten en hermosas mariposas que vuelan por lo alto, llenas de colores, que vuelan en las alturas, que todo el mundo quiere atrapar, pero no pueden, porque ya se defienden solos. Ya no van a tener oruguitas feitas, que ustedes dicen, ay, esas orugas que ya, mejor dicho, casi se trepan por las paredes de los inquietos, esas oruguitas que no les gusta orar, que me hacen desorden, que, mejor dicho, me hacen dudar sobre el fruto del espíritu, la paciencia, el amor, pero que se van a convertir en hermosas mariposas porque la enseñanza que tú le diste los transformó. A esto yo le llamo la metamorfosis de la enseñanza, la metamorfosis del amor. Recuerden que nuestra mayor estrategia pedagógica es el amor. Y vemos a los niños como oruguitas, entaleguitas, raritos, como que decimos, no, Dios mío, esto como que no vemos futuro. Recuerden, detrás de cada oruga hay una mariposa de hermosos colores. Sirviendo a las niñas y a los niños como a Jesús. Miren, Efesios 6, 7 y 8. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Mire que no cabe duda que la tarea de enseñar es agotadora, es verdad. Y vendrán momentos cuando te sientas cansado, frustrado, tal vez con ganas de abandonarlo todo y uno va como con la carta de renuncia ya listo para que el pastor se la reciba. Vea, pastor, yo no puedo, pero debemos, aunque tengamos esos momentos, espero que no cumplamos con esos momentos y no, no, Señor, fuerzas, respiremos profundo. Este es mi ministerio, es mi llamado. Esto no es un cargo que yo tengo, es un ministerio que estoy desarrollando. Y acuérdense de Daniel 12:3, me encanta este Daniel 12:3 lo que dice. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Aquí Daniel nos está diciendo que los que enseñan la justicia, los que enseñan el evangelio, los que enseñan la palabra a la multitud. ¿Quiénes son la multitud? Los niños. ¿Por qué? Porque en cada niño se representa la simiente del evangelio. Esa es la multitud, son las nuevas familias que se están formando. Si ustedes hacen eso, hay una profecía que dice que vamos a brillar como las estrellas a perpetua eternidad.
Este versículo es maravilloso. Y Colosenses 3, 23, 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Háganlo todo para el Señor y no para los hombres. Cada que estén preparando una clase y cada que lleguen al salón de clases, maestro, hagan de cuenta que Jesús se va a sentar en esa clase. ¿Cómo sería si en la vida real Jesús nos visitara en cuerpo presente? Yo no me imagino qué manualidades haríamos. Eso llegábamos temprano, preparábamos No, yo no me imagino preparando una clase donde Jesús va a estar en cuerpo presente, ¿cierto? No, yo creo que hasta ayunaría antes de ir a dar esa clase porque uno, no, él se sabe toda la escritura y ahora ¿qué voy a hacer? ¿Cierto que sí? Sería increíble la preparación, pero hay veces nos olvidamos que Jesús sí está presente en cada clase. Y ustedes preparen la clase como si la clase la fueran a dar para Jesús, porque ustedes van a recibir la recompensa de la herencia, porque sirven al Señor con amor. Yo imagino, no sé, cuando el Señor esté repartiendo, pues la recompensa, dice que el Señor va a repartir una recompensa y que llame, no sé en qué momento, cómo lo hace. Bueno, vamos a repartir las recompensas de los maestros de escuela dominical. No sé cómo lo va a hacer, no sé qué clase de recompensa será, no sé qué herencia nos va a dar dentro del reino de los cielos en la Nueva Jerusalén, pero ahí está esa promesa, que si le servimos como si fuera para Él, mejor dicho, creo que nuestro servicio mejoraría un 100%, pero hay veces solo vemos niños. Recordemos que cuando recibimos a un niño, recibimos a Jesús. Recordemos que cada manualidad que le estamos haciendo a los niños, cada clase que estamos preparando, es como si se la preparáramos a Jesús. Y créanme que vamos a ver resultados extraordinarios. Bueno, y ya para terminar y hacer la oración final, ahorita hacemos la oración final. Quiero decirles que hemos llegado al final del diplomado Cómo aprenden los niños y es un gusto para nuestra organización Impacto y para la Escuela de Entrenamiento Impacto haber contado con ustedes como estudiantes. Estamos felices por eso. Y no había querido terminar en este momento. Bueno, todavía no termino, en 5 minuticos terminamos. Ustedes saben que siempre les cuento un testimonio y terminamos, ¿cierto? Esa es como la metodología que manejamos en esta clase. Y quiero contarles dentro de mis notas que tengo aquí, que he escogido para el día de hoy. Son 3 testimonios, 2 corticos y uno más completo. Un día en un congreso de maestros, todos eran jóvenes, pero llegó una maestra de 80 años, con su bien arregladita, con sus libretas, y era la que más apuntaba. Y de verdad que causó conmoción porque los maestros por lo regular llegan a una edad y ya como que dice uno los 50, 60, 75, ya hay que jubilarse de escuela dominical, pero ella tenía 80. Y entonces definitivamente hubo que preguntarle, maestra, usted primero se veía que era anciana, entonces le preguntaban la edad. ¿Cuántos años tiene usted? No, yo tengo 80 años. Sí, ¿y en dónde vive? No, yo vivo por allá en un corregimiento en las montañas. ¿Verdad? Y usted está aquí capacitándose. Dice, sí, todavía hay muchos niños por impactar. Sí, y cuéntenos usted cómo hace. No, yo les enseño la palabra y amo lo que hago. Les cuento. De mi salón de clase de allá de esa montaña,
Han salido 15 misioneros en 50 años que llevo como maestro, 23 pastores, y empezó a hacer la lista de los niños que ella había impactado y cómo Dios había multiplicado ese trabajo en unas montañas. Llevaba más de 40 años trabajando y a los 80 años, y le preguntan, ¿y usted por qué está aquí en el Congreso? Y dijo, todavía hay mucho por aprender. Todavía tengo niños en la iglesia y estoy viva. Entonces yo digo, Dios mío, nosotros debemos ser como Caleb, que a los 80 años estaba pidiendo montes por conquistar. Por favor, entiendan que este ministerio es a largo plazo. Lo segundo, me vi un documental de maestros de escuela dominical a nivel mundial y de maestros que trabajaban con niñez. Y hubo una maestra que yo terminé de ver ese documental que le hicieron a ella, y yo tuve que llorar mucho porque ella es maestra en un orfanato y ella fue una niña huérfana. Y ella decía, yo sé el dolor de lo que es ser un niño huérfano y cómo eso a uno le deja un hueco en el corazón. Y mi dolor de niña siendo huérfana solo pudo ser calmado cuando alguien me habló de Jesús. Entonces yo crecí, es un orfanato en África. Yo crecí y dije, yo necesito ayudar a los niños que son huérfanos a calmar su dolor a través de Jesús. No, ustedes vieran las instalaciones de ese orfanato, son muy necesitados, es una casa como de bareque, el pisito así. Pero lo que más me impresionó que yo, no, pañuelo en mano, dijo, por lo menos ayer, aquí nosotros nos sostenemos con las ofrendas, con las ayudas que dan, pero ayer solo tuvimos agua para desayunar. Y los niños saben que debemos agradecerle a Dios por todo lo que nos da. Agradecimos a Dios por el desayuno y nos tomamos nuestro vaso de agua. Uy, no, yo dije, Dios mío, esto es, Dios mío, hay maestros que trabajan con lo que tienen, pero lo vuelven poderoso. Esa escasez se convierte en ella en un arma por eso. Y la entrevistadora le decía, y los niños saben, vamos a agradecerle a Dios por el agua que hoy tenemos, porque hay niños en África que ni siquiera tienen agua. Yo escuchaba testimonios de maestras en Cuba que allá no pueden hacer ningún tipo de manualidad porque no hay materiales, no es como uno en América Latina o aquí en Sudamérica. Aquí uno en Colombia encuentra materiales y uno se queja que porque tiene solo colores o porque tiene poquita ega, pero hay en países donde no tienen material para trabajar. Sin embargo, los maestros optimizan eso que Dios les da. Yo le llamo a eso la metodología de Moisés. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. ¿Qué tienes en tu mano en el salón de clases? No hay ni colores, usa la imaginación, pero con eso abre el mar y pásalo. Necesitamos, porque a veces tenemos excusitis aguda. Es que no tenemos esto, es que no tenemos el apoyo de esto, es que no tenemos esto. Pero ya creo que con estos testimonios nos vamos con una gran lección y no hay que profundizar. Pero mi último testimonio es con un niño oruga que tuve. Yo era muy jovencita en la iglesia de Jamundí, se llama Jamundí Valle, un municipio aquí del Valle del Cauca, y a los 18 años me nombraron directora de escuela dominical. Y bueno, yo había empezado a trabajar con el Estado y con el instituto que aquí trabajan con los niños y había aprendido muchas cosas y empecé a implementar cosas en la escuela dominical. Yo no sabía nada de inteligencias múltiples, yo no hice el diplomado cómo aprenden los niños. Yo era una jovencita que había estudiado, pero no tenía, pues como todas las capacidades en haber estudiado. Sin embargo, sí siempre he tenido amor por los niños. Y me di cuenta que llegó un niño nuevo, pero este niño nuevo tenía varias características. Cada que lo llevaban a la iglesia, se convertía en el dolor de cabeza desde el pastor, los diáconos, la mamá, los maestros,
porque el niño no atendía llamados de atención y estaban en pleno culto y el niño empezaba, él se sentía yo creo que como Josué y empezaba a dar las 7 vueltas de Jericó a toda la iglesia, se subía por la plataforma, corría y yo era, Dios mío bendito, yo veía a ese niño y Señor, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Y como que los maestros me miraban y en las prédicas lo mismo, el niño seguía dando las vueltas a Jericó y yo decía, Señor, y entonces hablé con la mamá como directora de escuela dominical, hablé con la mamá y le dije, hermana, venga, el niño, ¿por qué da tantas vueltas? Le decía yo en mi experiencia. Y ella dijo, hermana, no sé. Dijo, y yo por eso casi no vengo al culto, porque yo sé que mi niño, él tenía como unos 6 añitos, 6, 7 añitos. Mi hijo incomoda a todo el mundo y es un niño que ni a mí me hace caso, o sea, yo a él no lo puedo controlar, entonces yo trato de no traerlo al culto. El niño tenía una característica física y es que a él le faltaba un pedazo de la mano, ¿sí? No tenía esta parte de la mano. Y a mí eso también me causó mucha intriga. Yo dije, ve, no tiene esta parte de la mano. Entonces yo le oré al Señor y yo le dije, ay Señor, dame una idea. Se me ocurrió decirle a la mamá que lo llevara más temprano al culto y que yo iba a ir temprano a ver si yo podía hablar con él, a ver si podíamos hacer algo. Y yo llegué más temprano a orar y yo clamaba, Señor, dame una estrategia. Yo, Dios mío. Entonces cuando él llegó más temprano con la mamá al culto, casi 9 personas en el culto, lo mismo, él lo primero que hacía era dar sus 7 vueltas de Jericó que convertían en 20. Empezó a dar las vueltas. Y yo le dije, Señor, una idea, dame algo. Y el Señor me puso en el corazón, yo lo llamé, él se llamaba Hans, se llamaba Hans. Y yo le grité desde la mitad de la iglesia, oye, Hans. Y él seguía dando vueltas y me gritó, ¿qué? Y yo le dije, ven que quiero hablar contigo. Y me decía, ¿para qué? Y seguía dando las vueltas. No, pues ven, charlemos. Dijo, no, no quiero. Y daba vueltas. Y yo, ay, Señor. Yo le dije, ven para que seamos amigos. Y cuando yo le dije la palabra amigos, Hans frenó por primera vez en su vida las vueltas. Y me dijo la siguiente frase. Desde la mitad de la iglesia, o sea, estábamos lejos, casi gritándonos para poder hablar. Me dijo, ¿y qué es ser amigos? Y yo dije, el niño no tiene amiguitos, fue lo primero que me vino aquí en la mente. Y yo le dije, y yo ahí como improvisando, yo decía, ay, Dios mío, ¿cómo le explico qué es ser amigos? Se me ocurrió decirle, no, pues los amigos se sientan juntos, los amigos si vienen al culto, si uno canta, si uno ora, el otro ora. Así los amigos hacen cosas juntos. Entonces, ¿quieres ser mi amiga? Y me dijo, ¿pero desde cuándo? Y yo le dije, desde ya. Me dijo, bueno. Y me dijo, ¿qué hago? Y yo, yo decía, ay, señora, yo le dije, ven y siéntate acá conmigo. Y me dijo, bueno, y se sentó. Maestro, les va a contar. Desde ahí, lo que yo hacía, Han lo hacía. Si yo me paraba en el culto, él se paraba. Él dijo, somos amigos. Si lloraba, yo veía, yo este ojo lo cerré y por aquí veía a Han. Si lloraba así, él empezó a orar. Hans, yo nunca lo había visto cantando en el culto porque él se la pasaba dando vueltas. Y entonces yo empecé a aplaudir y él empezó a aplaudir así con el pedacito de mano. Y yo decía, ay, ¿qué es esto? Dios mío, pues yo me sentía como rara y extraña porque era algo que yo no había vivido. Entonces se terminó el culto y todos los hermanos como que miraban, ¿qué pasó aquí, Hans? ¿Por qué? Hans, ¿por qué? ¿Qué le pasó a Hans? Y la mamá me dice, hermana Aura, estamos viviendo un milagro en este momento. ¿Qué fue lo que pasó? Yo le dije, bueno, te le dije, Hans, nos vemos el jueves en el culto. Y me dijo, ¿y vamos a seguir siendo amigos? Yo le dije, sí. Y así empecé con Hans. Eh, empecé, me di cuenta, le pregunté a la mamá qué le había pasado al niño y me contó, ellos venían de ser desplazados por la violencia en nuestro país y ellos vivían en una finca muy lejana y en un combate entre dos grupos, ellos se escondieron debajo de una casa, debajo de la cama y un helicóptero tiró un misil y el niño estaba bajo la cama y el misil le cayó en la manito. O sea, Hans había vivido
la violencia terrible y él perdió una parte de su cuerpo en medio de la guerra. Entonces, cuando él perdió su parte de su cuerpo era pequeño y todo el tiempo tuvo que estar en hospitales, aquí allá, el niño nunca entró al colegio, eran personas pues humildes que no habían entrado los niños al colegio, el niño no sabía leer, no sabía las vocales, ni siquiera el niño después de que le había pasado eso, había aprendido a comer con la manito que tenía. Entonces yo le pedí el favor a la mamá que me dejara llevar al niño a la casa pues para compartir con él un poquito más y mi mamá, mi papá, mis hermanitos encariñaron mucho del niño. Cuando lo invitamos a comer nos dimos cuenta, el niño no había aprendido a manejar la otra mano y la sopa se la echaba encima, o sea, era un niño que le faltaba un acompañamiento y mi mamá, mi papá, mis hermanos empezamos a enseñarle a comer, a coger el lápiz, a enseñarle muchas cosas y estuve como 3 meses en ese proceso y después de eso le dije, Hans, es hora de ir a la escuela dominical. Le expliqué que era la escuela dominical, que iban a haber niños de su edad y preparamos a los niños de la clase de él para que lo recibieran con cariño, con respeto, que no lo fueran a hacer a un lado. Y en 7 meses, Hans era el niño estrella de la clase de escuela dominical, el niño que más atendía, el niño que hacía las tareas, el niño que, mejor dicho, el niño oruga se ha convertido en ese niño mariposa que ya volaba, que los hermanos lo querían porque es muy difícil que un niño haya cabida en una iglesia cuando el niño tiene problemas, cuando el niño es incómodo, pero cuando ya los niños tienen como estabilidad, ya sí son bonitos, bienvenidos. Pero la historia de Hans no terminó allí. Ellos tenían muchas dificultades y se tuvieron que ir. Y les estoy hablando de hace más de 20 años que no había WhatsApp, no habían correos electrónicos. Teníamos un teléfono fijo, ellos no tenían teléfono fijo, entonces él me llamaba. Y solo nos podíamos ver en las convenciones. ¿Se acuerdan que yo les dije que en mi iglesia cada año hacían una convención, hacen una convención? Ellos iban a la convención y yo solo esperaba, porque como no habían celulares, uno no llamaba y decía, vea, nos vemos en la esquina o en la entrada, no, eso no existía. Pero yo sabía que la mamá me llamaba y me decía, nos vemos en la convención. Yo me hacía en un lugar y esperaba el llamado del niño, porque él me encontraba donde fuera y me gritaba, profesora, una profesora. Él no le importaba que estuvieran en la preca, que todo el mundo en silencio, y yo, y nos veíamos, nos abrazábamos, compartíamos un rato, y él fue creciendo. Pero en la medida que fue creciendo, ya no nos pudimos comunicar más por teléfono, ellos se fueron. Y un día cuando había Facebook, había pasado, estaba recién, yo había creado recién el Facebook y Hans me escribió por Facebook hace como 10 12 años. Él ya era un preadolescente, tenía como 15 16 años y me escribió un mensaje. Me dijo, eres mi profesora que he amado y amaré para toda mi vida. Y te recuerdo con mucho cariño. Y yo le escribí, yo también te recuerdo, Hans, qué bueno volvernos a ver. Por la foto que vi, yo vi que Hans no estaba yendo a la iglesia. Yo le dije, recuerda a Dios, recuerda que esto, recuerda que lo otro. Me dijo, bueno, espero podernos ver. Y a los 15 días le quitaron la vida a Hans. Alguien le quitó la vida a Hans. Y fueron sus últimas palabras que yo crucé con él. Y fue algo como en mi vida, como que yo, Dios mío, ¿qué es esto? Tantas cosas pasaron por mi mente. Yo creo que Hans no se imaginó nunca que yo le haya contado esta historia a tantos maestros para que tengan presente que en sus vidas llegarán niños oruga, niños que nadie quiere tener en la clase, niños que nadie sueña,
Uno no se imagina ni se arrodilla a orarle al Señor, Señor, mándame los niños con más problemas, no. Pero siempre habrá un Hans que será aceptado, que disfrutará el ser niño, que aprenderá a convivir en medio de sus dificultades, porque el aprendizaje cambia a los niños. Maestros, amen a los niños que el Señor les ha dado, trabajen por ellos, corran una milla más. Unos terminarán el propósito en Dios. No sabemos cuáles serán sus historias. Lo único que sabemos y lo único que busquemos es que cada que estos niños hablen de sus maestros, les brillen los ojos, sientan que fueron amados, sientan que alguien les puso atención, que alguien les habló del gran amor de Jesús, que alguien les enseñó. Yo quiero decirles que ha sido un privilegio para mí ser su maestra y que como ustedes esperan que sus niños se conviertan en grandes niños, yo espero que ustedes se conviertan en maestros extraordinarios, que nos podamos encontrar algún día y que ustedes hayan avanzado en su ministerio de niños como nunca se lo han imaginado, que ustedes vean milagros en su salón de clases, que ustedes vean cómo sus niños son llenos del Espíritu Santo, cómo los niños aprenden a servirle a Dios, cómo ustedes ayudan a una familia, a padres heridos, a padres que son orugas también, los atraen con cuerdas de amor. Quiero orar por ustedes para que este aprendizaje, para que esto que ustedes han enseñado, he aprendido en este diplomado, transforme sus vidas y ministerios. Que nunca se olviden de la escuela Impacto, que nunca se olviden de la entrenadora Gina, de la entrenadora Liliana, de la entrenadora Carol, que nunca se olviden de la entrenadora Aura Isabel, que sepan que hay una escuela Impacto que lo recibirá siempre con los brazos abiertos y que ojalá algún día estamos preparando el primer encuentro de egresados de la escuela, hacerlo aquí en Colombia y que vengan maestros de todo el mundo presencialmente. Es mi sueño, ya estamos trabajando para eso. No sé si les gustaría conocerse presencialmente, maestros de todo el mundo, eso sería increíble. Vamos a orar para darle la palabra a las maestras, a los maestros que quieran decir algo. Vamos a orar por sus vidas, por sus ministerios, por sus niños oruga, por sus niños Mefiboset, por los niños Salomón, que se las saben todas y como que uno dice, no, no necesitan nada, por los Josías. Vamos a hacer repaso, vamos a orar para que el Señor multiplique los Juanes desde el vientre, los Moisés pequeñitos, los Samueles, los Josías, eh, y hoy los orugas. Los Timoteo. Ay, los Timoteos y los orugas. Muchas gracias, hermana. Y sí, vamos a orar. Padre amado, quiero agradecerte, Señor, por este maravilloso grupo de maestros. Gracias, Señor, porque son maestros extraordinarios. Los admiro por querer capacitarse, por querer invertir en tu obra, en tu reino, por querer ser mejores, Señor. Gracias por este grupo de maestras y maestros que han impactado nuestras vidas con su ejemplo, con su responsabilidad, conectándose cada día, haciendo tareas, estando atentos. También por la sensibilidad que han mostrado en sus clases, cuando tú nos hablas, cuando tú nos tocas. Cuando iniciamos este diplomado, orábamos para que tú nos voltearas como el barro en manos del alfarero. Y créeme que una vez más hemos sido moldeados por tu presencia y por tu palabra. Señor, gracias porque cada maestro representa niños que quizás yo nunca conoceré, pero que serán niños amados, niños protegidos, niños instruidos en la palabra. Señor, oramos por cada niño
Mefibosé, cada niño oruguita que va a llegar. Ayúdanos a ponernos las gafas del amor. Ayúdanos a brindar ese amor que hemos recibido de parte tuya hacia nosotros, que lo podamos transmitir a los niños, a las niñas. Gracias, Señor, por todo este grupo de maestros. Te agradezco el privilegio de haber sido su maestra. Te agradezco el privilegio de ser la directora de la Escuela Impacto y contar con un equipo maravilloso. Gracias, Señor, por la hermana Daisy, por Jorge Andrés, por las personas que nos ayudan en los diseños, en el WhatsApp. Gracias, Señor, por la hermana Gina, por Liliana, por Carol, Señor, gracias por mi vida. Gracias por todos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, y así les damos la despedida a este último módulo del diplomado Cómo aprenden los niños. Un abrazo para ustedes de mi tamaño.